Bienvenidos al último video de la unidad, análisis y proyecciones financieras, que vamos a aprender. A partir de los temas tratados en videos anteriores de esta unidad, vamos a conocer qué es un análisis financiero y cómo se realiza. Después de ya tener los conceptos claros, pasaremos a la parte práctica. Vamos a realizar un análisis financiero y una proyección. ¿Qué es el análisis financiero? El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable mediante la utilización de indicadores y razones financieras. La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa, de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la empresa. La información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si no la comprendemos, y ahí es donde surge la necesidad del análisis financiero. Cada componente de un estado financiero tiene un significado, y en efecto, dentro de la estructura contable y financiera de la empresa, se debe identificar y, de ser posible, cuantificar. Conocer el por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o mala, es importante para asimismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos. Sin el análisis financiero no es posible hacer un diagnóstico actual de la empresa, y sin ello no habrá pautas para señalar un derrotero a seguir en el futuro. Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya presentando la empresa en la medida que se van sucediendo los hechos económicos. Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar un completo y exhaustivo análisis de la empresa. Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de forma individual o aislada, por lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de hacer un estudio completo que cubra todos los aspectos y elementos que conforman la realidad financiera de toda empresa. El análisis financiero es el que permite que la contabilidad, si no es leída, simplemente no dice nada, y menos para un directivo que poco conoce de contabilidad. Luego, el análisis financiero es imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más importante para la que fue ideada, la cual fue el servir de base para la toma de decisiones. Además de todo lo expuesto hasta el momento, es importante saber que todo análisis financiero tiene una estructura idéntica. Se trata de la unión de varios apartados que son los que contienen los datos necesarios para llegar a una conclusión certera. En concreto, se componen de cuentas. En este caso se incluye toda la información relativa tanto a los estados financieros de la empresa en cuestión, como la liquidez de la misma, el riesgo o la rentabilidad. Patrimonio. Concretamente, en esta sección lo que se procede es a realizar un análisis del patrimonio que tiene la empresa, composición de ella, las distintas partidas del activo y el peso que ellas ejercen en el total, la evolución que ha tenido en los últimos años, etc. Pasivos. Se trata de comprobar la capacidad que la empresa posee para devolver las deudas que contrae. Análisis económico, donde se viene a determinar si realmente la entidad está consiguiendo una rentabilidad suficiente o no. En todo negocio se deben tener en cuenta las proyecciones financieras debido a que nos pronostican los resultados económicos financieros futuros de la empresa respecto a sus operaciones. Además, a través de las proyecciones financieras se puede generar diversos escenarios en los que el negocio puede variar teniendo diferentes estimaciones de los resultados, permitiéndole al gerente identificar los posibles riesgos que pueden impactar en su negocio e implementar estrategias que amortigüen los efectos negativos. Las proyecciones financieras tienen otras funciones y usos: demostrar la fiabilidad y estabilidad del negocio de cara a la financiación por parte de los terceros. La proyección de estados financieros es fundamental en el mundo empresarial y especialmente en las pequeñas y medianas empresas, porque cuando se demuestra que existe una oportunidad de negocio, resulta más factible adquirir los recursos necesarios para acometer el proyecto. Búsqueda de otros socios para acometer nuevos proyectos
o expandirse, búsqueda de subvenciones del Estado o de entidades privadas. La duración de los proyectos financieros depende del tipo de negocio y de los mercados en el que se desarrolla la actividad. En mercados maduros y estables, los periodos de proyección son más extensos, puesto que tienen que abarcar un periodo tan amplio que dé una imagen completa del negocio y de su actividad. Por ejemplo, una empresa energética considera periodos de proyección de entre 8 a 10 años. Por su parte, los mercados más flexibles o cíclicos deben considerar periodos de proyección más cortos, entre 3, 5 y 7 años. En la práctica, estos son los periodos de proyección que más se utilizan. El administrador debe apoyar sus proyecciones financieras en análisis y cifras realistas sobre el entorno, el sector, los competidores, los clientes, etc. A partir de la resolución de las siguientes preguntas, el emprendedor tendrá un punto de partida para empezar a realizar las proyecciones sobre su negocio teniendo en cuenta aspectos macroeconómicos. Estoy teniendo en cuenta la situación económica del país y su evolución. Las condiciones de la economía actual son propicias para llevar al proyecto empresarial. Evolución sectorial. He tenido en cuenta para mis proyecciones los datos históricos del sector. He contrastado las hipótesis de proyecciones de mi negocio con las previsiones de futuro del mercado. He realizado un análisis exhaustivo de los estados financieros históricos de mi negocio. ¿Son asumibles y realistas las proyecciones por parte de la empresa? ¿Asumen variaciones razonables? ¿Qué impacto tienen las distintas políticas y estrategias en las proyecciones financieras? He tenido en cuenta los agentes de mercado. Evolución histórica. ¿Existe una coherencia con el comportamiento histórico del mercado? ¿Cuáles son las principales desviaciones de mi negocio respecto al mercado? ¿Es coherente la evolución que presenta mi negocio? Las proyecciones financieras deben ir acompañadas de un informe que explique las hipótesis de la partida que plantea el modelo, de modo que verifique la coherencia de las proyecciones. Cuando se hace una proyección financiera, generalmente lo que se proyecta es en el estado de resultados y el balance general para periodos de proyección. Proyección del estado de resultados. Para el estado de resultados se debe proyectar las ventas, los gastos, entre otros. Proyección de ventas. Proyectar las ventas no es una tarea sencilla, requiere la integración de una diversidad de variables que están sujetas a variaciones, pero si se realizan proyecciones factibles, el empresario tendrá unas estimaciones y expectativas razonables de la evaluación de su negocio. Las principales hipótesis y aspectos que no deberían faltar cuando se proyectan las ventas son líneas de negocio, líneas de producto, clientes potenciales y su evolución, estado de los clientes potenciales, evolución histórica de los precios de venta, tipo de cambio, proyección de gastos. Entre los gastos más significativos están los salarios, arrendamientos, publicidad, servicios públicos, mantenimiento, etc. En el caso de los salarios, el capital humano es uno de los activos más importantes, ya que aquellas empresas que tengan éxito en la gestión del factor humano podrán crear una ventaja competitiva difícil de imitar. Antes de realizar las proyecciones de salarios, es importante que el emprendedor tenga en cuenta cantidad de puestos de trabajo, funciones de cada puesto, políticas salariales, formación para los puestos. El empresario tiene que hacer las proyecciones basado en las necesidades de personal que tiene, de manera que no se desperdician recursos, por lo que es importante invertir en personal especializado que en mucho personal sin capacitación. En el momento de proyectar es importante el hecho de desglosar las plantillas por categorías y sueldos medios, debido a que los incrementos que se produzcan en los salarios vendrán dictados por la industria y por los efectos de la inflación. Así pues, el coste de personal estará influenciado por los incrementos de los salarios y las variaciones que produzcan en el plantilla a lo largo del ejercicio económico. En caso de arriendos, se recoge el total de arrendamientos activos a efectos de la explotación del negocio. Hay que tener en cuenta el incremento de los arrendamientos en el tiempo. En el caso de la publicidad, estos generalmente son un porcentaje sobre las ventas, dependiendo del posicionamiento de la marca o de los productos.
Es importante una planificación empresarial previa, puesto que es una de las partidas más castigadas cuando se realizan recortes de gastos. En el caso de los servicios públicos, esta cuenta incluye los gastos por agua, luz, teléfono, etc. Se debe tener en cuenta los incrementos en la producción, puesto que esto conlleva incremento del uso de servicios públicos, también las fluctuaciones en las tarifas. En el caso de las reparaciones y mantenimiento, también que se ve afectada por la capacidad productiva utilizada, el empresario debe conocer las condiciones que le ofrecen los proveedores de activos inmovilizados, porque generalmente se hacen contratos de mantenimiento. Existen otros gastos que no son tangibles, pero que deben tenerse en cuenta, como las depreciaciones y amortizaciones. La depreciación es la pérdida de valor que sufre con el tiempo las inversiones en activos fijos. Se debe tener en cuenta la vida útil del activo inicial y los comprados posteriormente si se requieren. Las amortizaciones se refieren a depreciar los gastos preoperativos que se incurren para dar inicio a un proyecto, los cuales se consideran como parte de la inversión inicial. Proyección de gastos financieros. Si el proyecto que se va a poner en marcha se va a financiar con recursos obtenidos a través de préstamos, se deben proyectar los gastos financieros que se incurren, y en esto juega un papel crucial las matemáticas financieras. Al establecer préstamos se debe tener en cuenta las tasas de interés, el periodo de préstamo, periodos de gracia si los hay, forma de amortización, entre otros. Proyección de balance general. El balance general es un estado financiero que refleja una fecha determinada la situación financiera de la empresa. El balance general solo tiene cuentas reales y debe elaborarse al menos una vez cada año, con fecha 31 de diciembre, y estar firmado por los responsables. Para la realización de las proyecciones del balance, el empresario debe considerar los principales epígrafes del balance general. Activos fijos. En esta partida se incluyen los terrenos, construcciones, maquinaria, instalaciones, inmobiliario y elementos de oficina y equipos informáticos. En el momento de la proyección se debe tener en cuenta los activos fijos que se requieren al inicio y aquellos que se comprarán a futuro en caso de requerirse. Inventario. Son los recursos que se utilizan para producir un artículo en el caso de las empresas manufactureras, o los bienes que son propios para la venta de acuerdo al objeto del negocio. A la hora de la proyección se debe de establecer una política de inventarios, como su rotación, sistema de costeo, entre otros. Cartera. Se refiere a los valores de terceras personas, la deuda de la empresa, relacionados con la actividad principal del negocio. Recordemos que el activo corresponde a los bienes y derechos que tiene la empresa, y en este caso las deudas que terceras personas o empresas tienen con la empresa. Podría considerarse como un derecho, un crédito a su favor. Se debe establecer la política de cartera que se llevará a cabo, como su rotación, a qué plazo se dará el crédito. Proveedores. Se refiere a los valores de la empresa a deuda a terceras personas relacionados con la actividad principal del negocio. Se debe establecer qué política de proveedores se llevará a cabo, como su rotación, es decir, a qué plazo se pagarán las obligaciones. Disponible. El disponible se refiere a los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la empresa y que puede utilizar para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras, las remesas en tránsito y los fondos. Algo que debe de tenerse en cuenta es la cantidad permanente en caja o capital de trabajo que debe contar la empresa para efectos de su operación normal. Conclusión. Las proyecciones financieras demuestran la factibilidad, rentabilidad y las oportunidades del éxito del negocio. Es una carta de presentación para las fuentes de financiación, nuevos inversores y proyectos. Las proyecciones financieras son en definitiva, una herramienta para la gestión y la planificación del negocio, puesto que fijan los objetivos y monitorizan el cumplimiento de los mismos. Con este video hemos concluido la unidad número 2. Hasta la próxima.